Esta tarde en la Cámara de Diputados se lleva a cabo la discusión sobre la iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la ley minera que reconoce al litio como propiedad de la nación. Héctor Guerrero tiene reportes de San Lázaro. Héctor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo a ti al auditorio. En efecto, pues ha concluido la discusión de esta reforma presidencial que envió el Ejecutivo Federal ayer por la noche, a la medianoche, a esta Cámara de Diputados, luego de haber sido rechazada por no alcanzar la mayoría calificada la reforma eléctrica que modificaba la Constitución. Te quiero informar que en estos momentos está abierto el tablero electrónico y ya se está votando. No hubo un debate en realidad en esta reforma, ya que diputados del PAN, del PRI y del PRD decidieron abandonar la sesión previa conferencia que ofrecieron para cuando mencionaban que bueno, pues era una reforma que no conocían, que era necesario estudiarla a fondo y que no podían presenciar un debate en el que no sabían exactamente de qué se trataba esta reforma, por lo que fue sometida de inmediato a su discusión. Se le dispensaron todos los trámites legislativos y fue sometida a la discusión del Pleno. Por ello, los legisladores de la oposición decidieron abandonar este debate del día de hoy, lunes, y bueno, pues ya ha concluido los posicionamientos de los 6 oradores que se inscribieron, todos de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde, por supuesto, a favor de esta iniciativa. Se encendió el tablero electrónico y te puedo informar que cuando faltan 2 minutos para que termine el tiempo de la votación, se están registrando 287 votos a favor, 0 abstenciones y 191 votos en abstención, como lo había anunciado la oposición. Estos votos de la oposición son justamente del PAN, del PRD y del PRI. Así pues se espera que en unos minutos más sea aprobada esta iniciativa del Ejecutivo Federal que reforma la ley minera, por la que el Estado busca la total propiedad, explotación y exploración del litio, un mineral que ha dicho el Ejecutivo Federal en esta exposición de motivos de la ley, pues es necesario para la transición energética, lo que sucede en estos momentos aquí en la Cámara de Diputados. Y es que además, Héctor, importante recordar que a diferencia de la votación de ayer, en donde se requería una mayoría calificada, es decir, de más de 2/3 partes de la votación de los legisladores, pues en la reforma de hoy es simplemente una mayoría simple, es decir, con el 50% más un voto, pues sería una reforma aprobada en este caso, es decir, que con lo que es básicamente con el partido de Morena, que es quien finalmente presenta esta iniciativa, y sus aliados, pues tienen, digamos, sobrado esta votación necesaria para la aprobación, que parece que pues ya es inminente, Héctor. Exactamente, tienes toda la razón. Esta es una reforma a ley secundaria, por lo cual puede ser aprobada con una mayoría simple. Morena tiene con sus aliados del Partido Verde y del Trabajo 277 votos, entonces no tiene ningún problema. Y en efecto, a diferencia de la reforma eléctrica que ayer se discutió, que es una reforma a la Constitución, son necesarias las 2/3 partes de los diputados presentes, a lo que se le llama mayoría calificada. Ayer les hicieron falta 57 votos a los legisladores de la mayoría para poder aprobar esa reforma, aunque tuvieron mayoría en la votación, pero no alcanzaron la suficiencia de la mayoría calificada. Hoy no es necesario más que hacer una votación simple, ya que es una ley secundaria, y bueno, pues los números en el tablero así lo están reflejando: 289 votos a favor cuando está concluyendo la votación, contra 193 abstenciones. Es una mayoría simple, por lo que una vez que sea aprobada aquí y declarado así por el presidente de la mesa directiva, será turnada al Senado de la República para su análisis. Y es cuestión meramente de minutos para que esta aprobación finalmente se oficialice. Y bueno, además el contraste entre las sesiones. Ayer una sesión maratónica de más de 12 horas, incluso veíamos por ahí los legisladores que estaban pernoctando, casi acampando ahí en San Lázaro. Hoy, pues una votación, una sesión bastante más expresa, Héctor. Así es, una sesión muy rápida, porque hoy justamente pues nada más quedaron resabios del enojo que traían ayer los legisladores de un bando y de otro. Esta sesión, incluso quiero comentarte que inició con las mociones suspensivas y bueno, pues como eran rechazadas, la mayoría de Morena decidió pues lanzar consignas en contra de la oposición, reiterándole al revés una consigna que traía el día de ayer y que dice sí pasará en relación a esta reforma
que se iba a discutir, pero bueno, fuera de eso y de 3 veces que les estuvieron gritando a los legisladores de la oposición luego de abandonar el salón de sesiones, pues ya no tuvieron mayor confrontación con ellos y ya fue una exposición de motivos, literalmente, porque no hay un debate cuando no hay diputados de la oposición con quien debatir. Pero sin duda una sesión, por supuesto, mucho más relajada que la maratónica del día de ayer, que había iniciado, si me permites decirte, pues desde el sábado, que llevaron aquí a acampar los diputados del PAN, PRI, PRD, que se reunieron en sus oficinas, pues estaban atrincherados ante el temor de que les impidieran el acceso a los manifestantes que ayer se presentaron a las afueras del Palacio Legislativo. Y bueno, pues hoy ya una sesión ya despejada en los alrededores del Palacio Legislativo, sin presencia de manifestantes, solamente alguno que otro que llegó a protestar por la votación que habían hecho la mayoría de la oposición, pero pudieron ingresar sin ningún problema. Estuvieron los dirigentes nacionales de los partidos del PAN, del PRI y del PRD acompañando a sus coordinadores parlamentarios para celebrar esa votación que se realizó el día de ayer y para anunciar las acciones que llevarían a cabo el día de hoy y que ya hicieron aquí en el Pleno para discutir esta ley de la industria, esta ley minera. Héctor, tú que estás ahí muy cerca del Pleno de la Cámara de Diputados y que tienes pues evidentemente acceso en este caso al tablero de la votación, que es lo que finalmente refleja el sentido del voto de cada uno de las y los legisladores, platícanos, sabemos que ya en estos momentos con la votación de 289, me parece, votos a favor, pues sería una reforma prácticamente aprobada. Pero ¿cuántos faltan por votar, Héctor? ¿Cuántos legisladores faltan por emitir su voto? ¿Cuánto tiempo más falta para que se cierre este periodo de votación, Héctor? Mira, se ha cerrado el tablero electrónico después de cumplir los 10 minutos, pero hay legisladores que no tienen acceso, porque esta es, vale aclarar, una sesión semipresencial. Entonces, aunque no estén presentes los diputados literalmente aquí físicamente en el salón de sesiones, pueden votar a través de su teléfono. Por eso están registrados los 193 votos del PAN, PRI y PRD en abstención. Al momento hay registrados 482 legisladores que han votado, que se han manifestado en un sentido o en otro. Es decir, en este caso, a favor 289, solamente de los que están físicamente, pero por ejemplo, como hay diputados que no asisten a la sesión, se les está tomando la votación vía Zoom, por la aplicación que tienen los legisladores. Incluso aparecen en la pantalla de aquí del salón de sesiones la imagen del legislador, él emitiendo de viva voz su voto, y ya cuando termine de hacer esta revisión, el presidente de la mesa directiva de todos los que no han podido votar se pregunta quién falta. Entonces servicios parlamentarios tienen que estar checando que todos los legisladores presentes o ausentes, pero que están conectados a la sesión, puedan emitir su voto. Una vez que esto concluya, se dará a conocer, se cantará la votación de esta reforma a la ley minera. Ahorita pues solo te podría anteceder que hay 289 votos a favor en el tablero y 193 abstenciones, pero estos números cambian relativamente muy poco, aumentan muy poco, porque son los diputados que no han logrado conectarse vía electrónica o tienen algún problema en su conexión para emitir su voto a través de su teléfono celular. Pues bien, Héctor, pues ya será meramente cosa de esperar unos minutos para que se cierre finalmente la votación y ya se oficialice la aprobación de esta reforma a la ley minera presentada por el presidente López Obrador, un día después de que fuese ahí mismo en el Congreso de la Cámara de Diputados en San Lázaro, un día después de que fuese rechazada la propuesta también presidencial de la reforma a la ley eléctrica. Héctor, pues en unos minutos más regresamos contigo ya en cuanto se cierre la votación. Héctor, muchas gracias y seguimos contigo al pendientes. Solamente te menciono, mira, fue aprobada por 298 votos a favor, ya el número total lo acaba de cantar la secretaria de la mesa directiva y bueno, pues en este momento se va a decretar de que sea turnada al Senado de la República para su análisis. Bueno, entonces ya finalmente aprobada esta ley minera, ya es cosa ahora sí de segundos para que finalmente se dé ya el anuncio oficial. Como bien reporta Héctor, pues ya la votación, por lo que entiendo, está cerrada, ya es un hecho esta reforma presidencial a la ley minera
estaría siendo aprobada allá en la Cámara de Diputados en San Lázaro, Héctor. Héctor, pues te agradezco muchísimo tu reporte. Seguimos al pendiente de lo que ocurra por allá en la Cámara de Diputados. Seguimos pendientes. Gracias.